la idea que tengo hoy es de hablarles un poco de algunas cosas a nivel general, porque también no hay mucho tiempo, de cuáles son las cosas que en mi opinión debería considerar una ciudad hacia su transformación o para ser transformada hacia lo que podríamos decir una comunidad más sostenible, porque en general yo creo que el tener una ciudad totalmente sostenible o autosostenible, como le queramos de llamar, no existe en nuestro medio, y hay muchas actividades que muchas ciudades están llevando a cabo para que puedan tender a eso. Entonces, mi discusión hoy no va a ser solamente desde el punto de vista energético, aunque sé que obviamente la convención tiene que ver con energía, sino que va a abarcar otros temas relacionados a la sostenibilidad que también no podemos dejar a un lado. En realidad, yo creo que así es como deberíamos de siempre entender la sostenibilidad, más que todo como una condición integral de muchas maneras o muchas formas de poder apropiadamente utilizar los recursos que utilizamos en este caso en las ciudades. Entonces, de esa va a ser mi discusión hoy. Y para empezar, esta es una fotografía de la ciudad de Vancouver, en Canadá. Por muchos años fue catalogada o calificada como la mejor ciudad en el mundo para vivir y la ciudad con la mejor calidad de vida. El año pasado tuvimos la oportunidad con mi esposa de echarnos unas vacaciones por ahí y fuimos a conocer la ciudad. Estuvimos unos 2 o 3 días ahí en la ciudad antes de empezar un tour en donde nos metían en un bus, y aquellos tours que lo llevan a uno en el bus y lo van enseñando todo y después bájense aquí, tómense la foto y vuelves a subir el bus y todo lo demás. Pero total que antes de que entráramos en esa esclavitud de un bus, pues dijimos, bueno, vamos a estar en Vancouver un par de días, y además aprovechamos a visitar a unos amigos que viven ahí, coincidentemente en Vancouver. Y la ciudad realmente es hermosísima. O sea, estuvimos caminando con mi esposa toda la ciudad, visitamos los parques, hay un parque ahí que, si mal no estoy, es el parque urbano más grande de todo el continente, incluso en áreas más grande que el Central Park en Nueva York, y no mucho se conoce al respecto, pero total que fue en junio, no había frío para nada, estaba riquísimo. Y me acuerdo que nos sentamos en este parque con mi esposa un día después de caminar todo el día, ya nos dolían los pies de tanto andar andando, y nos sentamos en la banquita y vimos a las familias jugar con sus niños. Ya era así como de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, no había oscurecido todavía, y dije, no, pues aquí ya está solo como para traer a mis hijos y que me peguen un tiro, pues voy a morirme feliz de estar aquí. O sea, realmente era un ambiente bastante agradable. Entonces, cuando uno está en esas situaciones y tiene la oportunidad de estar en una ciudad en donde la calidad de vida es comparativamente mejor a la que uno tiene aquí en Guatemala, y no estoy diciendo que nuestra ciudad está mal, hay muchas cosas que pueden mejorar definitivamente, pero yo creo que podemos sentirnos felices de tener una ciudad muy bonita en donde hay muchas cosas que podemos enorgullecernos de tener aquí en la ciudad. Pues estando en estas condiciones, pues uno dice, bueno, ¿qué es lo que tiene esta ciudad que nosotros no tenemos? ¿Qué podemos aprender de ella? Y entonces, cuando uno empieza a ver otras ciudades en el mundo a las que uno podría decir, ay, ojalá Guatemala fuera como y todo lo demás, uno empieza a ver cuáles son las cosas que tienen estas ciudades que nuestra ciudad no tiene, cuál es el carácter o la esencia de esas ciudades que lo hace tan atractivo y tan bonito de estar ahí en realidad. Y esa era la parte de la discusión de hoy. Primero, cómo tenemos que entender la ciudad, o qué es la ciudad, y cuál es su esencia general en cualquier parte del mundo. Bueno, esta es una foto de París también, que es también una ciudad que muchos la elogian por lo bonita que es y todo lo demás, pero si yo pudiera decir cuál es la esencia de una ciudad desde el punto de vista de urbanismo, me atrevería a decir que la ciudad simplemente es un lugar físico donde todas las personas llegan a intercambiar, a convivir y a realizar intercambio. Y no estoy diciendo solo intercambio comercial, sino que intercambio de muchas cosas, de conocimiento, de emociones, de lo que sea. Pero es donde nos concentramos como seres humanos para vivir en conjunto y poder intercambiar. Y lo interesante desde el punto de vista otra vez urbano, no tanto otra vez de sostenibilidad necesariamente, pero desde el punto de vista urbano es que las ciudades tienen una imagen que yo podría decir es el reflejo de la suma de todas las acciones individuales que se llevan a cabo en ella. Es decir, el hecho de que yo hoy haya tenido que ir a la oficina a trabajar y en la oficina haya tenido reuniones y cosas por el estilo, o que algunos hayan venido hoy aquí a recibir clases o a oír estas conferencias, o que simplemente haya gente en la calle paseando o lo que sea, todas esas acciones que cada uno realiza por su propia cuenta
son lo que después se refleja materialmente en la ciudad como es. Y si hablamos ya otros términos un poco más complejos que no los vamos a discutir hoy, yo podría decir también que, y ahí sí que estoy siendo totalmente influenciado por la doctrina libertaria que me inculcaron en la Universidad Francisco Marroquín cuando estaba estudiando la licenciatura en arquitectura, y es que si creemos en la mano invisible de Adam Smith y todo lo demás, pues obviamente el orden social en el que vivimos nosotros en nuestra comunidad también se refleja materialmente en la ciudad como es. Entonces, si viéramos, por ejemplo, lo bonito que vemos de París y su trazo y sus monumentos y sus cosas tan especiales, al final de cuentas es el resultado de decisiones que en algún momento su sociedad tomó y que algunos actores principales llegaron a influir de una manera u otra en su forma de gobernarse o de vivir en conjunto, que se ve reflejado otra vez en los edificios que conforman la ciudad. Y entonces el diseño de las ciudades también hasta cierto punto responde a eso. Yo me gustaría en este caso hablar un poquito brevemente de Nueva York. Algo que me llamó muchísimo la atención cuando yo estaba en la universidad estudiando arquitectura, leyendo una vez un libro que se llama Nueva York delirante, había un párrafo en donde el autor hacía cita de una reseña que se hizo en la época en que se decidió cómo iba a diseñarse el trazo urbano de Manhattan. Y en ese momento conformaron una comisión para determinar cómo se iba a desarrollar Manhattan y la isla y cómo iban a trazar sus calles y todo lo demás. Y el comentario que hacían era bien interesante. Ellos decían, y parafraseando por supuesto, que no me acuerdo textualmente cómo decía la referencia, ellos decían que cuando decidieron cómo iban a diseñar Manhattan, podían haber escogido en hacer una ciudad hermosa, con parques, bulevares, avenidas, plazas y todo lo demás, pero ellos decidieron que para efecto de estimular una economía dinámica, decidieron mejor hacer una traza tan sencilla y hasta cierto punto aburrida, por decirlo así, que incentivara nuevamente ese intercambio comercial ágil y dinámico que incluso hoy en día vemos en Nueva York. Y entonces la pregunta que uno se hace cuando uno lee algo así es, ¿qué es lo que viene primero, la gallina o el huevo? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Las ciudades nos moldan a nosotros? Y sí, definitivamente tiene una influencia de hasta cómo nos sentimos, y eso es clarísimo cuando uno pasa una hora en el tráfico tratando de llegar a la casa o lo que sea, pero ¿las ciudades nos afectan a nosotros como somos o la manera en que nosotros vivimos se ve reflejado en la ciudad como tal? Y yo diría que es ambas cosas a la larga. Es decir, nosotros en la manera en que nosotros vivimos es lo que después llega a concretizarse materialmente en la ciudad, en lo que vemos y lo que podemos tocar de ella. Ahora, si pensamos en eso y lo que hablé de Manhattan, lo que hablamos de las ciudades en general, si nos ponemos a cuestionar ¿por qué la ciudad de Guatemala es así hoy como es? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que cambiar en nosotros mismos para que pudiéramos tener la ciudad de Guatemala que quisiéramos tener en el futuro? Y en este caso yo diría, ay, pues chica, todo lo que yo vi bonito en Vancouver me encantaría tener acá. Para empezar, más parques, más aire libre que uno pudiera disfrutar feliz y seguramente. Pero la pregunta es también, ¿por qué es que hoy la ciudad de Guatemala se ve como es y con sus desafíos que tiene? Coincidentemente esta semana, la semana pasada, hubo una convención que armamos en el GGBC junto con la Cámara de la Construcción en Guatemala, que le llamamos Expo Verde, ya es la tercera vez este año que la tuvimos, y además, si mal no estoy hoy, es el Encuentro Nacional de Empresarios, algo así, bueno, en fin. Y uno de los temas que se habló la semana pasada en este evento, que una de las conferencias que se dictaron al respecto fue de Quique Godoy, que ustedes saben que ahora este año Quique está como comisionado para el presidente en cuestiones que tienen que ver con desarrollo urbano y cosas por el estilo, y hoy va a ser también parte del tema que se discuta en ese encuentro nacional de empresarios. Quique mencionaba la semana pasada de que Guatemala hoy estamos en una condición muy peculiar y tenemos que abrir los ojos a eso. Me recuerdo que justamente en el 2007 el mundo de urbanismo y arquitectura estábamos como revueltos porque ese año marcaba un año en donde a partir de ese año más del 50% de la población mundial iba a vivir en ciudades. Y en el caso de Guatemala, yo creo, no me acuerdo realmente si ahorita todavía no hemos llegado a esa cifra o si ya la sobrepasamos, pero lo que sí me quedó muy claro en lo que mencionaba Quique Godoy la semana pasada es de que en los próximos 20 años las ciudades
secundarias, aunque realmente no debería usar esa palabra, pero las ciudades intermedias, gracias Alfredo por la corrección, las ciudades intermedias de Guatemala van a crecer exponencialmente y van a tener un crecimiento y una explosión demográfica bastante importante. Y entonces la preocupación es qué tenemos que decidir hoy hacer en esas ciudades intermedias para que los problemas que tenemos aquí en Guatemala hoy, por ese crecimiento que se dio hace 100 años, hace 80 años, no lo tengan ahí también. Y entonces otra vez tengamos los mismos desafíos que tenemos el día de hoy en la ciudad de Guatemala, que otra vez empezaron hace 40, 50 años o se vieron mucho más fuertemente en esas épocas, para que no los tengan ellos en el futuro. Y si nos ponemos a pensar en lo que pasó en la ciudad de Guatemala desde que se fundó hasta ahorita, yo diría que las intervenciones urbanas más drásticas e importantes se dieron hace muchísimo tiempo. Es decir, si vemos en cuándo se definieron cosas de partes de la ciudad que todavía están, yo digamos, bastante bien o que pudieran ser un ejemplo de por qué es que no se hacen acá en esta época, es tal vez de estos últimos 2 señores, pues, pero de ahí para acá, realmente hemos estado más que todo como que si fuéramos un poco con el plan de bomberos, ¿verdad? Donde hay un incendio vamos a apagarlo y vamos a reaccionar ante esas condiciones, pero no necesariamente estamos pensando ni planificando hacia lo que tiene que pasar en el futuro y tomando decisiones correctas hoy, que eso es lo importante. Lo importante es identificar qué decisiones tenemos que tomar hoy y cuándo y cómo las vamos a tomar y cómo vamos a tomar acción en eso. Y no tenemos que ponernos de acuerdo ni necesitar, realmente no necesitamos un comisionado presidencial para decirnos qué es lo que tenemos que hacer, sino que nosotros simplemente darnos cuenta y trabajar en nuestro campo de acción. Porque nuevamente, yo en lo personal creo otra vez que las ciudades es la suma de muchas y todas las actividades personales que hacemos los que vivimos en ella. Y entonces otra vez, el reflejo de lo que sucede en la ciudad en global es una consecuencia de la suma de todas nuestras acciones individuales. Y entonces tenemos situaciones como otra vez los asentamientos informales que tienen un montón de riesgo, que a la larga incluso en esta época es muy importante porque tenemos que considerar cuestiones como mitigación y adaptación al cambio climático, y esas son las principales preocupaciones que tenemos que abordar hoy para tratar de solucionarlos mañana y pasado mañana, no tener esos problemas nuevamente. Voy a hacer también referencia a un proyecto que trabajamos hace ya casi 8 años, creo yo, muy brevemente otra vez porque no hay tiempo. Fue el desarrollo de un plan maestro, una propuesta de plan maestro para el Cantón de Exposición que trabajamos para la Municipalidad de Guatemala con mi compañía en esa época. Y la razón por la que les voy a enseñar es porque tal vez es la experiencia tal vez más cercana de una propuesta en la que nosotros estuvimos involucrados de algo que se podía hacer aquí o que todavía se puede hacer concretamente en la ciudad y que yo creo que ya hay mucho que va avanzando en ese camino. Ahora, antes de eso, solo me gustaría también hacer referencia a una publicación que salió la semana pasada y que tiene 2 artículos muy sencillos, bastante simples y superficiales, diría yo, en la noción o el conocimiento que hay hoy en día de Guatemala sobre lo que es construcción sostenible. Y el artículo decía que la construcción sostenible está ganando ya más terreno en Guatemala. Yo diría que sí. Lo importante es que estamos entendiendo y aprendiendo un poco más de qué significa construcción sostenible o sostenibilidad aplicada a construcciones y comunidades en el país. Y eso para mí me muestra un panorama positivo en lo que podemos esperar para el futuro si no solo lo entendemos, sino que también buscamos aplicar estas cuestiones en nuestras ciudades. Y el artículo hace mención bien breve, o la pregunta que hacía el artículo es: ¿cuál es el papel de los que estamos involucrados, específicamente en el mercado de la construcción o en el mercado inmobiliario en Guatemala, en relación a cumplir los objetivos que se fijaron en la Asamblea de las Naciones Unidas de diciembre del año pasado en relación a cambio climático? Y ellos dicen que en la agenda que se marcó en esta convención hay 2 puntos o 2 objetivos en donde nosotros tenemos que tomar en cuenta de que nuestras acciones están involucradas en estos asuntos. Número 1 sería el objetivo número 9, es construir infraestructura resiliente, y no sé si esa palabra sea apropiada en español, pero bueno, yo creo que lo importante de esa palabra es que sea una infraestructura que aguante los cambios, en pocas palabras, los cambios que se puedan dar por efecto otra vez del calentamiento global y el cambio climático. Promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Ese es uno de los objetivos en donde nosotros tenemos un papel que jugar. Y el siguiente objetivo, que es el objetivo 11 de esa agenda, es lograr que las ciudades y los asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes otra vez y sostenibles. Entonces,
cuando yo veo esto, la pregunta que nosotros que tenemos que hacernos es, bueno, ¿qué es lo que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de discutir sobre las ciudades sostenibles? Me voy a atrever otra vez a sugerir 5 puntos que yo creo que una sociedad sostenible debería de proveer o debería de hacer. Y de esos son los que quisiera hablar un poquito hoy, porque ya se me está acabando el tiempo además de. El primer punto es, yo diría que una ciudad sostenible conserva el suelo y los recursos del sitio, es decir, el suelo como tal, la superficie donde nosotros construimos nuestros edificios y nuestras casas, y los recursos que están en él, los bosques, los árboles, los minerales que están en ese suelo, e incluso el agua que corre a través de este sitio, de la ciudad como tal. ¿Por qué digo yo que esto es bien importante? Esto tiene que ver con cosas que han estado sucediendo hoy, en estos últimos años aquí en Guatemala, o sea, el año pasado, en estos meses. El hecho de que hemos sido demasiado atrevidos, por no decir ignorantes, o ¿cómo se llama? Hemos sido demasiado atrevidos en cómo usamos el suelo como recurso en donde estamos nosotros establecidos. Y el hecho de que hemos sido demasiado atrevidos y no hemos tomado las suficientes precauciones y no hemos sabido diseñar nuestra ciudad apropiadamente, es que han sucedido tragedias totalmente lamentables como el Cambrai en el año pasado, o más recientemente en Villanueva, en donde un talud simplemente falló y aplastó 4 casas y mató a otras 10 personas también, además porque uno de los camiones que estaban puestos encima de este terreno mal trabajado, pues se desplomó encima de toda esta gente. Y las razones por las que se dieron esto otra vez, uno ve esta imagen, por ejemplo, del muro de contención que colapsó, uno puede decir, no, pues que ahí no era un talud que estaba totalmente desnudo, había un muro de contención que además se ve bastante robusto y sólido, entonces ¿por qué falló? Y yo podría atreverme a decir, porque no me considero que estoy en una posición calificada en el caso como para decir cuál era la razón y cuál sería la solución, es que debemos que tomar en cuenta de qué cosas son las que tenemos que hacer antes de trabajar en un terreno de manera tal que no lo perdamos, en pocas palabras, como se muestra en esta foto, que el suelo no se nos vaya de los pies y no por eso nos caigamos. Había medidas ahí para prevenir que el suelo se desplomara, pero definitivamente no estaban correctamente hechas, de lo contrario no hubiera fallado y no se hubieran perdido esas vidas. Y hay otras cuestiones tan sencillas que a la larga también implican proteger otros recursos, que incluso lo hemos hablado anteriormente con Alfredo, y Alfredo también lo ha hablado mucho, de cómo es que nosotros descuidamos muchísimo nuestros ríos. Pero yo creo que una de las soluciones que podemos nosotros de una vez empezar a considerar como temas importantes en leyes y regulaciones en las ciudades e incluso fuera de las ciudades, es empezar a generar lo que se llama las zonas riparias o zonas riparianas a lo largo de los ríos y de los lagos. Y son simplemente zonas como de amortiguamiento entre actividades agrícolas o de otro tipo, que lo que buscan es proteger la cuenca de manera que no sea contaminada, ya sea con basura o con simplemente material erosionado por las lluvias. O sea, mucho de la basura que encontramos hoy en día en nuestros ríos no es porque la gente vaya literalmente a tirarla al río como tal, aunque sí sucede, pero más que todo es porque el agua de lluvia las lava de nuestras ciudades y los drenajes van a parar al río como tal. Ese es el principal problema. Y mi familia, me acuerdo que mi abuelo, cuando pasó el último huracán, ¿cuál fue? El Ágata, en el 2010, si mal no recuerdo. Mi abuelo vivía en el rancho, en el Progreso. Y es un lugar donde mi familia tiene una casita desde los tiempos de Rafael Carrera. Imagínense ustedes, tienen una casa que ha aguantado por milagro divino, que no se ha caído ya, pero yo me acuerdo que cada vez que íbamos al rancho a ver a mi abuelo, pasábamos por el Brooklyn Bridge de Guatemala, que era el puente colgante que estaba ahí pasando el Motagua y que iba desde la carretera hasta el pueblo, que lo había inaugurado, si mal no recuerdo, Lázaro Chacón. O sea, a Puente Orellana se va. Y lo que más lloramos en ese huracán fue que cuando el río Motagua creció se lo pasó llevando. Y entonces, ese tipo de cosas, y yo digo, bueno, obviamente en mi caso era una nostalgia que desde chiquito cuando íbamos al rancho mirábamos el puente y era toda una emoción pasar encima de las tablas y sentir que esa cosa se movía. Perdemos mucho de nuestra identidad si nosotros no consideramos que tenemos que
empezar a adaptarnos otra vez a condiciones de cambio climático. Voy a ir avanzando un poco más rápido porque el tiempo ya se me está comiendo, es más, yo creo que ya se me pasó, pero también quisiera hablarles un poco de transporte, y es, número 2, que una ciudad sostenible propicia la movilidad resiliente. Hace también unos cuantos años, creo que fue hace como 4 años, nos fuimos con mi esposa a celebrar nuestro 10º aniversario, y decidimos ir a Nueva York. Justo era el 26 de agosto del 2010, 11, no me acuerdo cuándo fue. Y fue cabal cuando pasó el huracán Irene. Y cuando pasó el huracán estábamos nosotros en el hotel con mi esposa, y llegaron a pasar una hojita debajo de la puerta y dijeron, el día de mañana el huracán va a tocar tierra aquí en Manhattan. El staff del hotel se va a reducir a 3 personas. No va a haber comida, no va a haber lavandería, que le vaya muy bien, casi que faltaba que dijera la hoja. Y en esa época ese día fue la primera vez en 80 años que voluntariamente la ciudad de Nueva York cerró su transporte público. Y sí, hubo partes del metro que se inundaron. Pero lo interesante fue cuando salimos con mi esposa al día siguiente. O sea, salimos del hotel, la ciudad era desierta, ¿sí? No había nadie. Tuvimos que caminar no sé, eran como unos 4 kilómetros para encontrar un restaurante abierto para comer, porque al contrario, nos hubiéramos muerto de hambre ese día, ¿verdad? Y ahí me di cuenta yo de lo importante que es el transporte para una ciudad y cómo nos movemos en ella. Esta es una imagen del tráfico en Nueva Delhi. Y justo el año pasado tuve la oportunidad también de estar en Nueva Delhi, y ahí me di cuenta de, cuando regresé a Guatemala me sentía en Suecia, pues, porque era increíble. Yo digo, en Nueva Delhi los carros tienen la bocina conectada al acelerador, porque era todo el día así, sonando. Y era una locura. Yo me acuerdo que una vez estaba 15 minutos, ni siquiera se había movido el tuk-tuk ni media cuadra. Y yo le pregunté al piloto, porque no tenía que hablar en inglés con acento hindú para que le entiendan. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y de repente avanzó el tráfico y eran 2 elefantes que iban en la calle, ¿verdad? O sea, son cosas que uno dice, wow, o sea, no tenía que ir al circo aquí para ver un elefante. Bueno, ya no, al zoológico en este caso, pero ahí lo mirábamos en la calle. O sea, no conocía yo tráfico horrible hasta de veras estar en Nueva Delhi. Y no solo eso, o sea, de ahí otra vez surgió la inquietud de, bueno, imagínense toda la población de Guatemala encerrada en una ciudad, eso es Nueva Delhi. Y mi opinión era, esta gente está viviendo a un paso de empezar a matarse a sí mismos, porque era una locura. O sea, de verdad era, donde sea que uno caminara, tenía que caminar un paso a otra persona, otro paso a otra persona, porque está lleno de gente por todos lados. Ahora, también tenemos otros casos interesantes en Europa, de ciudades que lo hacen mucho mejor que nosotros, en donde la movilidad está bastante resuelta, pero a la larga yo creo que el punto de movilidad es proveer la facilidad de poder tener diferentes modos de moverse, de poder utilizar la bicicleta con seguridad sin que lo anden atropellando, de poder tener un buen sistema público que lo mueva uno fácil y eficazmente. Yo creo que Guatemala va en un buen camino, pero todavía falta mucho todavía por hacer en ese lado. Ahora, recientemente también se formuló un plan, y ya están empezando a implementarlo en Barcelona, en donde van a empezar a formar lo que se llama unas megamanzanas o unas supermanzanas. Lo que van a hacer es que en toda la traza urbana de la ciudad van a decir, bueno, estas calles que están acá las vamos a volver peatonales. Perdón, tenía una foto de eso. No, yo creo que la quité. Bueno, la idea era que las calles que están entre varias manzanas las van a volver totalmente peatonales y van a concentrar el transporte masivo y los vehículos individuales en simplemente algunas calles alrededor de ellas, lo cual es una solución bastante interesante, porque al final de cuentas las personas en Barcelona, porque tienen diferentes maneras de moverse, y además es una ciudad con la densidad que tiene, es bastante buena, propicia para eso, la gente se va a mover más a pie, y lo cual es bastante más sano. Y probablemente veamos cosas interesantes desde el punto de vista en el futuro de qué es lo que pueden pasar acá. Incluso también se está considerando eso para algunas soluciones que se pueden implementar aquí en Guatemala. Y me recordó eso al plan maestro ese que habíamos propuesto en el Cantón de Exposición, si mal no recuerdo fue en el 2008 o 2007 cuando hicimos esto. Y esta es la zona 4 y estas es las calles como estaban en ese momento. Yo creo que siguen igual, no han cambiado nada, creo yo. Y en ese momento solo estaban estas dos cuadras peatonales, que es 4 grados norte. Y la pregunta era, ¿por qué es que no es más peatonal esa zona? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y entonces empezamos a identificar y cosas que estaban en ese momento como plan, es decir, el parqueo que estaba ahora en la... Ya se me acabó el tiempo. 5 minutos más. Va, perfecto.
Entonces, ¿qué es lo que tenía que pasar para después transformar la ciudad en esto? Y lo interesante del barrio es que tiene tal tamaño que si yo estoy en este lado, no me cuesta realmente nada caminar para ir a una vía en donde pueda encontrar un transporte público que yo pueda tomar. Entonces, tiene el tamaño, tiene la densidad, tiene el número de intersecciones por hectárea que podrían considerarse apropiadas para estimular más una movilidad peatonal o con otro tipo de transporte como bicicletas, por ejemplo, y no solo depender del vehículo como tal. Entonces, nuestra propuesta era pasar justamente de un área, de una condición que fuera totalmente vehicular a poco irnos transformando calle por calle, cuadra por cuadra, a calles más peatonales y que estimularan que hubiera una vida un poco más amigable otra vez con el peatón y con las personas que pretendíamos que fueran a vivir aquí en la zona 4, que está creciendo esa población afortunadamente, y mejorar al final la calidad de vida. Y entonces nuestro plan proponía otra vez una transformación de las calles que iban no solo del mejoramiento de mobiliario urbano, estacionamientos y cosas por el estilo, sino que eventualmente de una vez trazar un plan para que estas calles se transformaran nuevamente de vehiculares a peatonales, prácticamente haciendo lo que está ahorita ya en proceso de implementación en Barcelona y que lo vamos a ver en las próximas décadas totalmente implementado. Siguiente tema para seguir avanzando. Asegurar una ciudad sostenible, además asegura el uso responsable del agua. Y lo que nosotros vimos en esa oportunidad en el proyecto de la zona 4 es que el agua es vital, totalmente vital, y tenemos que estar conscientes en cómo la manejamos. No puedo decir yo que Guatemala esté muy mal en cuanto a leyes y regulaciones que manejen la disposición de los desechos y las aguas residuales. Yo creo que está bien. Podría estar mejor definitivamente, pero los esfuerzos tienen que estar en el lado de asegurarnos que la ley se implemente y que se ejecute, y no que simplemente se ignore o que se mantenga mal. En ese momento nosotros veíamos, está bien, el objetivo es que la ciudad de Guatemala se llegue a repoblar, es decir, que ya no se vaya la gente a vivir a los suburbios, sino que esté aquí más en la ciudad. Y en la zona 4 en ese momento era la única zona de toda la ciudad de Guatemala que tenía un decrecimiento poblacional. Y otra vez, afortunadamente eso está cambiando ya en esa parte de la zona 4. Pero lo que decíamos es, ¿de qué nos sirve decirle a toda la gente, vénganse a vivir acá, construyamos edificios de apartamentos, empecemos a meter gente, si la infraestructura de esa zona no está apropiada? Y una de las cosas que nos dimos cuenta cuando estábamos ahí es de que cada invierno se inundaba ¿cómo se llama? El Mateo Flores. Y entonces uno pasa a veces por ahí por el Mateo Flores y está totalmente inundado. ¿Y por qué es? Porque la infraestructura no se da abasto, en pocas palabras. Y a la hora de analizar este efecto, que justamente el Mateo Flores está en este hoyo, nosotros teníamos que considerar qué hacer para poder reducir ese impacto en los drenajes, en cómo se maneja el agua. Y ahí nos dimos cuenta de algo que incluso lo discutimos con varios de los funcionarios de la municipalidad en ese entonces, que siguen estando en la municipalidad todavía. Y lamentablemente puedo decir que a pesar de que hemos discutido mucho esto, no ha pasado más que simplemente discusión, ideas y, como diría mi mamá, sueños de marihuanero. Está así, algún día seré rico. El punto es que un proyecto sostenible que maneja el agua apropiadamente dentro del edificio reduce la cantidad de agua que desecha en él y reusa el agua que está produciendo. Entonces hablábamos con los de la municipalidad de que es de interés, de beneficio para la municipalidad el que los edificios sean sostenibles de manera tal que desechen menos agua hacia la infraestructura de la ciudad, y por ende tiene que invertir menos en crecer la infraestructura. Porque si un barrio fue diseñado para tener casas unifamiliares y ahora queremos meter apartamentos y un edificio de 10 niveles para meter más gente, lo único que va a pasar es que vamos a producir más aguas hervidas, pues, y la infraestructura no está diseñada para eso. Y recientemente me di cuenta de eso también porque metimos un proyecto para licencia de construcción en la zona 9, donde nos dijeron de una vez, mire, si usted quiere agua potable para su tienda, tiene que hacer una zanja de aquí a 3 cuadras, porque este tubo que tiene acá solo le da un poquito de agua y tiene que conectarse hasta allá, mire, donde la tubería tiene más capacidad. Y si quiere además conectar su drenaje, va a tener que caminar en este sentido en otra zanja para 4 cuadras para allá, porque el colector ya sí le aguanta su drenaje. Y entonces le dije yo al cliente, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos estas zanjas que nos va a costar 2 millones de quetzales o mejor nos vamos a una solución sostenible? ¿Y en qué consiste eso? Si la municipalidad no me puede dar agua potable, captemos agua pluvial y utilicémosla. Si la municipalidad no puede manejar mis drenajes, reciclemos el 60% del agua que tenemos en los drenajes, que estamos produciendo aguas hervidas, tratémosla y la reusamos en el edificio. Bueno,
Estoy así porque supuestamente ya en este mes me dan la licencia de construcción, a ver si en pago me lo aprueba. Pero a la larga es eso, es simplemente, es una solución que no solo satisfizo el hecho de que la municipalidad no me puede proveer esos servicios en ese terreno, sino que además cuide la billetera de mi cliente, o por lo menos está ahorita en diseño, espero que lo podamos construir igual. Pero el punto es de que prueba otra vez que las soluciones sostenibles son muy buenas. Cuarto punto, la ciudad sostenible facilita la generación distribuida y el uso eficiente de la energía. Y aquí lo único que voy a decir yo en este caso, porque otra vez ya me maté el tiempo, creo yo, ya me van a levantar el semáforo dentro de poquito, es que recientemente hubo una noticia muy interesante y que incluso uno lo puede encontrar en internet, que Alemania es un país que logró tener casi la totalidad de su consumo energético provisto por fuentes renovables. Eso creo que fue la semana pasada, si mal no estoy. Ahora, ¿por qué Alemania es tan importante? O sea, el año pasado Portugal anunció que pasó 2 días con toda la energía que estaba consumiendo generada de fuentes renovables. Le hicieron la bulla y todo lo demás. Y además, Costa Rica también el año pasado, si mal no estoy, el 95% de su energía en el invierno estuvo producida por hidroeléctricas y por lo ende, obviamente, es una fuente renovable. Pero ¿por qué el caso de Alemania es tan particular? Porque si uno considera la cantidad de personas que viven en Alemania, la capacidad de producción y demanda de energía que tiene el país de Alemania como tal, el motor económico de Europa, etcétera, 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 uno se puede dar cuenta de que realmente no tiene uno que estar en condiciones de infraestructura como Costa Rica. Otra vez no es que Costa Rica esté mal, sino que obviamente comparado es mucho, mucho menos grande de lo que Alemania es. Es decir, los países con una infraestructura mucho más comprometida pueden llegar a solucionar totalmente sus necesidades de energía a través de fuentes renovables como tal. Ahora, ¿cuál sería nuestro reto entonces o nuestro interés que deberíamos de tener aquí en estas ciudades? Es que se facilite el hecho de que si yo quiero generar energía de fuentes renovables en mi edificio, que lo pueda conectar a la red de vuelta. Y no es que Guatemala estemos muy mal en cuanto a esas cuestiones legales en relación a generación de energía distribuida o incluso hasta incentivos de generación de energía renovable, pero les voy a contar cuál ha sido el caso que hemos tenido en algunos proyectos. Llegamos con una compañía que quiere vender paneles fotovoltaicos y decimos, mira, ¿qué te parece si hacemos una empresa de generación de energía? Y te ganamos todos los techos de Plaza Semaco, de los centros comerciales de Spectrum y todos los alquilamos a 5 quetzales el metro cuadrado, ojalá, unos $2 el metro cuadrado de techo, ponemos nuestras fotovoltaicas y la conectamos a la red. Y entonces vendemos energía, es una empresa eléctrica, básicamente lo que estamos proponiendo. Y lo que me decía es, lo que pasa es que no sabemos si lo podemos conectar donde queremos conectarlo. Si la empresa eléctrica o si el punto donde queremos conectarlo está bien o si tenemos que viajar X cantidad de kilómetros para poder conectar la producción que tenemos de energía. Y si tan solo esa información estuviera facilitada, porque entonces yo le preguntaba a ellos, bueno, ¿y con quién hablo para ver si lo puedo conectar aquí cerca donde tengo el proyecto que queremos construir? No sé. Y ahí se nos moría el sueño y se nos moría la intención. En realidad no hemos, en lo que respecta a mi parte, no he visto yo qué más oportunidades hay en eso, me muevo en muchas otras cosas y no he tenido la oportunidad de poder dedicarle más tiempo a ese tema en particular, pero sería interesantísimo y buenísimo que cualquier usuario que lo necesitara o que lo quisiera, pudiera tener en exceso de generación de energía de fuentes renovables en su propio techo y que la empresa lo pudiera conectar prácticamente en cualquier lugar. Y lo último, una ciudad sostenible garantiza la calidad del aire apropiadamente. Y regreso al caso de Nueva Delhi. El año pasado que estuve ahí, Nueva Delhi, bueno, yo creo que es igual, este año es la ciudad más contaminada del mundo. Creo que le ganaba incluso a algunas de China. Y de verdad era interesante. Estuve 2 semanas ahí y nunca vi el sol. En las 2 semanas que estaba ahí no es porque me despertara solo en la noche, no, es porque de verdad no se miraba el sol. Este era el panorama que tenía. Era tal el nivel de contaminación que incluso dicen que por esas 2 semanas que pasé ahí perdí 2 horas de mi vida en general, por salud. Y cuando preguntábamos, mire, ¿por qué es que es este caso? Y es una suma de un montón de cosas, pero lo interesante era que hay mucha gente pobre en la India y mucha gente que la única manera que tienen para tener energía es quemando estiércol. Entonces uno ve, cuando uno va en la carretera para ir a ver el Taj Mahal y toda la cuestión, ve unas pilas de estiércol grandísimas en los campos, porque es lo único que tienen para quemar y ha sido su manera costo eficiente de hacerlo. Y entonces, por supuesto, las emanaciones de esa combustión es muy, muy grave para el ambiente. Hay mucho que podríamos seguir hablando, pero ya estoy a punto de que me van a sacar de aquí.
Pero en resumen yo podría decir de que esas 5 cosas que tenemos que considerar de verdad pueden llegar a transformar las ciudades que conocemos hoy en día. Y rapidito iba a enseñarles cómo era el plan que teníamos para transformación de las calles en la zona 4, pero tampoco hay tiempo, así que otro día lo discutimos. Muchas gracias por todo.